buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la bienvenida a esta tarde a su hora de conexión Alzheimer. Como todos los martes, 6:30 a 7:30 de la tarde, estamos preparando muchos temas para ustedes. El día de hoy, desde luego, tenemos nuestra entrevista. En un momento le presento a nuestra invitada de hoy. Y después, en la sección de Cuídalos, vamos a aprender cómo tomar correctamente la glucosa. En la sección de Alzheimer y la familia estaríamos hablando de los roles invertidos en la familia y su impacto en el Alzheimer. Y también tendríamos, como siempre, nuestra sección de la música y ellos. Vamos a dar inicio, pues, a la transmisión de hoy, recordándoles que nos pueden llamar siempre en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Nos pueden escribir a contacto @cmalzheimer alzheimer.org.mx. Y también nos pueden dejar sus sugerencias, preguntas o comentarios en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. En nuestra entrevista del día de hoy, tengo el enorme gusto de presentarles a la licenciada Gisela Ayala, quien es la directora de la Federación Mexicana en Diabetes. Hola, muy buenas tardes, Gisela, ¿cómo estás? Regina, muchas gracias. Pues muy contenta de poder participar con ustedes para hablar de diabetes y de educación en diabetes. No, nosotros estamos encantados de tenerte porque pues tú sabes que la diabetes pues es un problema muy grande. Igual, quién sabe, pero pues las dos causas que nos ocupan, tanto la diabetes como la demencia, son problemas enormes de salud pública en México, ¿no? Entonces, si justamente empezamos con el panorama, ¿cuál es el panorama de la diabetes en México? Pues mira, según las cifras oficiales, habría más de 8% de los adultos viviendo con diabetes, y eso sería alrededor de 10 millones de mexicanos que tienen diabetes. Creo que vale mucho la pena, Regina, comentar que la diabetes es una condición que muchas veces llega a nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. No es una condición que te haga sentir particularmente mal. Por eso es que seguramente nuestros amigos han escuchado que a la diabetes se le llama una enfermedad silenciosa, porque realmente no te sientes mal. Te sientes en el momento cuando ya hay estas variaciones tan tremendas, cuando llegues casi a un coma o casi a un choque, y muchas veces puede ser demasiado tarde, ¿verdad? Exacto, ya te sientes mal cuando algo muy malo está pasando en tu cuerpo, pero no es solo la diabetes. La diabetes ya hizo algo en el organismo que hace que te sientas mal. Y hay algunos síntomas que es importante comentar, que sí son clásicos de la diabetes, pero no significan un malestar específico. Por ejemplo, mucha agua, tener ganas de agua, te da una sed espantosa, pero por ejemplo hoy en Ciudad de México que hace muchísimo calor, pues dices, tengo mucha sed porque hace mucho calor. Otro síntoma que es un clásico es tener muchas ganas de ir al baño, orinar muchísimo, pero como tomaste mucha agua, tiene sentido. Otro síntoma muy clásico es perder peso. Hay una pérdida drástica de peso sin que tú lo hubieras buscado. No hiciste cambios específicos en tu alimentación y perdiste peso. Y otro síntoma que también puede ser muy común es que te da muchísima hambre. Ya al ratito explicaremos por qué. Y como te da muchísima hambre, pues a lo mejor tú comes mal, y ahí es cuando dices, comes mucho más, y es cuando dices, algo no está funcionando porque estoy comiendo más, me está dando más hambre y sin embargo estoy bajando de peso. Esos serían los 4 más comunes, los que puede decirse que pueden presentarse en la mayoría de los casos, pero a veces pasan inadvertidos ante nosotros. Y hay otro tema que es importante
como no me voy a sentir mal, ¿cómo es que puedo identificar? Se preguntarán las personas que nos acompañan esta tarde. Bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta? Con los factores de riesgo. Aquí lo más importante es identificar factores de riesgo. El primer factor de riesgo es tener familiares con diabetes. Primer factor de riesgo importante, mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos con diabetes, eso es un factor de riesgo para mí. Tener más de Pero, 40. perdón, Dime. el diabetes, ahí vamos con tipo 1 y tipo 2, o que tengan independientemente del tipo. Es excelente la pregunta que haces. La familia con diabetes es factor de riesgo para diabetes tipo 2. Y acotando lo que acabas de mencionar, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que no tiene factores de riesgo. No hay identificadas ciertas características de un individuo que lo hagan con un mayor riesgo de presentar diabetes tipo 1. No hay identificados factores de riesgo. En diabetes tipo 2 sí hay identificados factores de riesgo. Es una condición que se presenta en las familias y ya decíamos que un antecedente familiar puede ser un factor de riesgo. La edad. Allí nada más, perdón, para redundar la idea, Gisela, deberíamos todavía explicar lo que son las diferencias entre tipo 1 y tipo 2. Claro que sí, me parece muy pertinente. La diabetes tipo 1 la diabetes en general se llama diabetes mellitus. Y hay tres grandes grupos de diabetes mellitus: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es diabetes mellitus, pero tiene como característica que es una condición autoinmune. En las condiciones autoinmunes, tu cuerpo ataca unas células de tu organismo que son propias, pero las desconoce. En diabetes tipo 1 lo que ocurre es que el organismo ataca a las células productoras de insulina que solo se encuentran en el páncreas. Y solo naces con unas células determinadas para producir insulina. Cuando ocurre ese ataque autoinmune, se acaban tus células y no se pueden regenerar. Y este tipo es más frecuente en niños, y allí como no se produce la insulina, entonces sí tenemos que inyectarla, ¿no? Sí, es una de las enfermedades pediátricas, una de las enfermedades más comunes en niños. Sin embargo, también se puede presentar en adolescentes y también se puede presentar en adultos jóvenes. Estoy hablando de adultos menores de 25 años. Sí se puede presentar y es identificable porque los niños, adolescentes y adultos jóvenes en los cuales se presenta diabetes tipo 1, probablemente no había otro caso de diabetes en la familia. Son los primeros. Otra cosa, se presenta a edades jóvenes. No forzosamente hay obesidad o sobrepeso. Los niños pueden ser muy delgados, los jóvenes también muy delgados, tener peso razonable y puede haber un ataque autoinmune y tener diabetes tipo 1. Se estima que la diabetes tipo 1 corresponde a menos del 10% de todos los casos de diabetes mellitus. Ok. Entonces, estaríamos enfocándonos hoy, porque como nuestro tema también son las personas mayores, en el tipo 2, donde ya estabas diciendo que sí hay factores de riesgo. Y uno, que haya algún familiar directo con algún antecedente, ¿cierto? Sí, así es. Fíjate que qué bueno que haces la mención también de los adultos mayores. A mayor edad hay un riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, porque, como ya te decía, tu cuerpo nace con una cantidad de células productoras de insulina. Esas son con las que naciste y a lo largo de toda tu vida, en un envejecimiento normal y saludable, van muriendo. A mayor edad hay un riesgo de diabetes tipo 2 cada vez más elevado. Sin embargo, eso no quiere decir que obligadamente a todas las personas
mayores de 45 años van a tener diabetes tipo 2. No, no es así. De eso depende mucho la prevención. Mantener Pero allí podemos, para poder ejemplificarlo con quienes nos escuchan, decirle algo así como que se agota, ¿no? Que se agota la posibilidad de que se produzca la insulina en el páncreas, entonces lo que vamos a necesitar, y muchas veces es justamente de lo que va a hablar ahorita Gisela, que es la alimentación y no necesariamente necesitamos inyecciones de insulina porque puede ser también con pastillas, con medicamento, ¿verdad? Pero Sí, primero con cambios en la alimentación, porque de esto pues nos queremos enfocar un poquito el día de hoy, ¿verdad? y siguiendo la idea que tú das perfectamente de no agotar las células que producen insulinas, ¿qué las agota? Sería importante identificar qué es lo que las cansa y hace que se mueran. Lo que cansa a las células productoras de insulina es que estén continuamente trabajando y que trabajen mucho. Si yo como muchas veces, por eso es la importancia de los tiempos de comidas identificados: desayuno, colación, comida, colación y cena. Hay tiempos específicos, no estoy comiendo todo el día. Imagínense, para quienes no viven con diabetes, cada que tú te comes una manzana, las células de insulina se ponen a trabajar. Cada que yo como un pan dulce, las células de insulina se ponen a trabajar. Si yo como muchos panes dulces, pues tendrán que trabajar más y más. Si como muchas cosas que hagan que las células de insulina trabajen mucho, pero aparte lo hago a lo largo de todo el día, por ejemplo, en la mañana tomo un atole con un tamal. Es alto en energía y necesitas mucha insulina para utilizarlo. Yo eso hago en la mañana, pero después, como a las 12 del día, se me ocurre comerme unas quesadillas, 2 o 3 quesadillas. Eso hace que vuelva yo a necesitar insulina. Y luego en la tarde, unas tortas, unas 2 tortas, eso también hace que necesite. Y en la tarde me como un postre, un pastel. Eso también hace que yo necesite mucha insulina. Eso es lo que lleva a un agotamiento de las células. Me encantó lo que dijiste. Muy bien. Entonces vamos justamente ahorita con que ya empezamos a platicar un poquito sobre qué es lo que debemos hacer, como sobre estos cambios de estilo de vida saludables para prevenir no solamente la diabetes, sino también la demencia. Fíjate que pues todavía hay estudios, todavía no sabemos a ciencia cierta el porqué de las demencias. Hoy día las demencias tienen 1.5 millones de personas en el país. De ellas, 165,000 viven aquí en la Ciudad de México. Entonces, es un problema de salud pública que afecta con la edad y a mayor edad, mayor probabilidad que uno puede tener algún tipo de demencia, siendo la demencia por Alzheimer la más frecuente. Hay estudios que todavía están examinando esta relación entre la alimentación y la demencia. Hay algunos investigadores que tienen la hipótesis de que la demencia es como una diabetes tipo 3. ¿Lo has escuchado? Que la falta de insulina en el cerebro provoque algún tipo de demencia. Esta hipótesis todavía no está comprobado, pero sin embargo, clínica y empíricamente a quienes están con nosotros, más de la mitad tienen diabetes. Entonces, alguna relación seguramente hay, aunque todavía no sepamos bien cuál es la relación, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud da 5 recomendaciones para reducir el riesgo que una persona puede tener demencia. Las primeras 3 también nos van a aplicar para prevenir la diabetes, que es mantenerse físicamente activo, mantener el corazón sano y tener una dieta balanceada. Ahora tú nos vas a hablar de esto. La cuarta es más específicamente hacia la demencia, que nos dice de que debemos desafiar diariamente a nuestro cerebro. Y la quinta es mantenernos socialmente activos. Que no necesariamente quiere decir estar en redes sociales, sino justamente
no aislarnos como persona mayor, seguir el contacto con amigos, con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, hablemos de estas recomendaciones y las que tú nos das para poder prevenir la diabetes y tener un estilo de vida más saludable. Sí, claro. Digo, siguiendo con la idea de alimentación, pues lo ideal es mantener una alimentación balanceada, y esto quiere decir que sea acorde con lo que tu cuerpo necesita y con el peso razonable que estés buscando. Se busca mucho en personas mayores evitar la desnutrición, facilitar, porque eso es facilitar que se haga en comidas completas que contemplen los diferentes grupos de alimentos, es decir, que contemplen vegetales, pero también cereales y también proteínas. Y además es muy importante que contemplen grasas saludables. Sabemos también que a veces puede haber ya problemas de masticación, puede haber problemas de falta de apetito. Entonces, una de las recomendaciones importantes es tratar de hacer atractivos los alimentos, que se te antojen. Y aquí también la recomendación para los cuidadores es justamente evitar la monotonía de la alimentación, porque eso no solamente no le gusta a alguien que vive con diabetes, no le gusta a nadie. Entonces, evitar la monotonía de la alimentación. Pero algo muy importante es evitar excesos de grasas y excesos de azúcares. Promover la hidratación adecuada con agua simple en la mayor parte de los casos, o aguas de sabores. En la Federación Mexicana de Diabetes no estamos peleados con los edulcorantes no calóricos, pero sí proponemos que se usen con moderación. Lo mejor siempre será el agua natural, o qué tal en esta época de calor en la Ciudad de México, un agua a la que le ponen rodajas de naranja y queda fresca y con un ligerito sabor. Eso no te va a subir la glucosa. Es importante, con o sin diabetes, evitar esas grandes cantidades de grasa y esas grandes cantidades de azúcar en un solo momento. La actividad física también tiene que ir de la mano, y no importa si no podemos caminar 1 kilómetro o 10 minutos, se puede uno mantener en movimiento sentado. El caso es moverse. Moverse ayudará también a sentirnos mejor. Eso es al final algo, una realidad, y movernos nos ayudará a utilizar de mejor manera lo que nos acabamos de comer. Estos serían dos grandes en materia de estilo de vida, y que además, tanto para quien vive con diabetes como para el cuidador, son igualmente importantes. Un cuidador debe comer balanceado, suficiente, variado, y mantener su estado de salud lo mejor posible. Debe hacer ejercicio y tener estos beneficios que nos da la actividad física. Ahora, sí, muy bien. Eso es lo que necesitamos, pues, hablar y difundir para que cada vez se haga, pues, con más personas y en mayor medida para que haya menos casos de diabetes. Platícanos un poquito, si no se trata la diabetes a tiempo o si se detecta muy tarde, ¿cuáles son las complicaciones y las afectaciones que algunas seguramente ya se sabe y otras posiblemente no? Sí, desafortunadamente la diabetes es una condición que si no se maneja de manera adecuada puede causar daños en el organismo, puede causar daños en la vista, daños en los riñones, en el corazón, puede afectar la circulación a las piernas, y puede también provocar que infecciones que pudieran ser muy inocentes, como una ampolla, se haga una herida que se vaya cada vez complicando de mayor medida. Entonces, algo que es muy importante saber, sin tener miedo, pero sí es muy importante saber, es que la diabetes puede afectar todos tus órganos. Lo que hay que hacer es tratar de evitar que no lo haga. Y aquí viene una acción, Regina,
que es muy importante. La diabetes, como ya decíamos, que no duele y no se nota, hay una medida que se llama medirse la glucosa y eso es muy importante como acción para manejar la diabetes. En las personas mayores, la recomendación es que no se haga muchas veces al día. Yo, por ejemplo, vivo con diabetes tipo 1 desde hace 30 años. Yo, en un día normal, me mido la glucosa 7 veces al día, porque todo mi tratamiento es con insulina, todo mi tratamiento es con insulina. Entonces yo tengo que estar midiéndome de manera continua. Para las personas mayores, dependiendo del tratamiento que encuentren, vale la pena que platiquen cuántas veces es indispensable medirse la glucosa y hacerlo con la mejor técnica, ya lo decías, la técnica es importante. Nunca jamás se saquen sangre de la yema. En la yema duele y te quedan cicatrices. Es alrededor de la yema donde tú tendrías que sacar sangre. Y otra recomendación de alguien que se mide la glucosa muchas veces al día, calienten sus manitas y bajen las manitas para que la circulación de la sangre se favorezca y cuando tú apachurras tu dedito para hacer el piquete, la gotita a veces sale solita, sin necesidad de que exprimas. ¿Cómo ves, Regina? Está perfecto. De hecho, ahorita terminando la entrevista contigo, vamos a ir a nuestra sección de cuídalos para poder enseñar con nuestra licenciada en enfermería cómo se toma correctamente la glucosa, porque justamente dijimos, eso es lo que sucede, ¿no? Muchas veces en casa y cuando hay una persona mayor y más una persona con demencia, a lo mejor pues no sabemos bien cómo tomarla. Entonces, vamos a acompañar esta entrevista también con estos tips prácticos para que en casa pongan mucha atención, quédense con nosotros para que aprendan cómo tomarse correctamente la glucosa. Ahora, la glucosa en las personas mayores, Gisela, estaríamos tomándola 1 o 2 veces al día, ¿verdad? Sí, depende de lo que el médico indique. Hay momentos en los que quizá se tenga que hacer un mayor número de mediciones porque cuando hay días de enfermedad, cuando hay diarrea, gripa, COVID o cuando cambiaron el tratamiento. Por ejemplo, algo que es muy importante saber es que la diabetes tipo 2, la que decíamos que tiene que ver con el estilo de vida, la edad, cuando hay diabetes tipo 2 puedes tener pastillas, muchas pastillas, hay muchas pastillas que ayudan, pero también se puede utilizar insulina. La insulina es segura, la insulina no quiere decir que ya estás en las últimas, porque si no, pues a todos los que tenemos diabetes tipo 1, que solo usamos insulina, pero en el caso de las personas mayores, algo que es importante, Regina, es aprender la aplicación de la insulina, porque también una inyección de insulina no debe doler, no debe doler. Una inyección adecuada de insulina con una técnica correcta es indolora, casi no se siente, pero también hay que aprender de unidades, de tipos de insulina y puede ser un gran aliado en el tratamiento. Y algo que también habría que saber, Regina, es cuáles son, en cuánto tiene que estar mi azúcar, porque eso es algo que mucha gente no sabe. Exacto. Lo primero, preguntarle al médico. A ver, doc, en la mañana, ¿cuánto tiene que estar mi glucosa en sangre cuando me mido? Regularmente la recomendación es para personas mayores entre 100 y 140 en la mañana sin haber desayunado. Pero reitero, hay que platicarlo con el médico. Estas son recomendaciones generales. Y 2 horas después de la comida, 2 horas después de desayuno, comida o cena, no debería exceder 180. Entonces, Ok. esos son como 2 números que tendríamos que estar pensando cuando se mide la glucosa. Porque justamente, pues lo que también es siempre muy peligroso, por eso estamos hablando de todo eso, es cuando se baja demasiado y cuando suba demasiado. Cuando estamos hablando de un coma o un choque glicémico, ¿no? Sí. ¿Nos puedes platicar rápidamente estos 2 momentos, tanto para arriba como para abajo?
Sí, para arriba es muy importante saber qué hacer. Lo primero que hay que hacer cuando los niveles suben más allá de 180 o de lo que tu médico te diga es tomar agua, empezar a hidratarte. Pequeños sorbitos, no tomar el vaso de jalón, pequeños sorbitos y mantener una hidratación. La hidratación ayuda a que la glucosa que está en tu sangre atrapada empiece a salir. Evitar los ayunos. Tú dices, es que tengo mucho azúcar en la sangre, no debería comer. No, sí deberías comer, pero ojo con lo que comes. Entonces, si tienes el azúcar alta, no comas cereales, no comas tortilla ni pan, evita la fruta, pero sí puedes comer otras cosas como pollo, puedes comer una ensalada de verduras, eso Nopalitos evita, asados. palitos asados, puedes a lo mejor unas calabacitas asadas, eso es rico, te sacia, pero evitar el pan, las tortillas y la fruta mientras el azúcar esté elevado. Después volverás a comer normalmente. Y cuando está baja es debajo de 80 o 70, depende de lo que te diga tu médico. Pero baja es debajo de 80 o 70. Cuando empieza a bajar, a veces te sientes mareado, empiezas a sudar frío, pero a veces no te das cuenta. Entonces, lo importante es siempre tener en la casa, jugos chiquitos o jugo grande y servirse un vaso y la mitad del vaso es la que te tomas cuando tienes la glucosa baja. Ahí sí vas a necesitar otra medición de glucosa. Te mides la glucosa, ves que tienes debajo de 70, medio vaso de jugo. Esperas 15 minutos y te vuelves a tomar la glucosa. Si ya está arriba de 80, te quedas tranquilo. Si sigue debajo de 70 u 80, sigue abajo, 60, 55, tienes que tomar otro medio vaso de jugo. ¿Qué te sirve? Medio vaso de jugo, medio vaso de refresco con azúcar, Coca, Lulú, el que tú quieras. También te sirve dulces, los dulces, una paleta, o te sirve los panditas, 8 panditas equivalen a medio vaso de jugo. Eso es lo que es muy fácil de tenerlo siempre a la mano, y para los cuidadores vale la pena que hoy que escucharon este programa sepan, ok, voy a tener jugo o voy a tener panditas o voy a tener una paleta Tootsie Pop. Ojalá nunca la necesiten, pero el día que la necesiten, la tienen a la mano. A veces es difícil tener que correr a la tienda cuando lo necesitas para atender una hipoglucemia. Ok, y pues también allí, si esto frecuentemente sucede, hay que buscar a su médico porque hay que ver y ajustar la medicación, ¿no? Algo que es muy importante es por qué suceden las hiperglucemias o las hipoglucemias. ¿Por qué se me sube? Ojo con lo que comiste. A lo mejor comiste más arroz o a lo mejor más sopa de fideo, más pasta. ¿Por qué se te bajó? Porque a lo mejor te pusiste la insulina o te tomaste el medicamento y no comiste porque ya no te dieron ganas. Ese es el tema. Exacto. Pues muchísimas gracias a Gisela Ayala de la Federación Mexicana de Diabetes por este espacio, por acompañarnos en nuestro programa de Conexión Alzheimer. ¿Un mensaje final, Gisela? Sí, por favor, Regina, para todos los que tienen oportunidad de ver este programa, la página de la Federación está a su disposición. Hay recetas, consejos y muchas cosas escritas por educadores en diabetes que van a ser de utilidad. Es www.fmdiabetes.org o búsquenos Federación Mexicana de Diabetes. Y en septiembre, Regina, vamos a hacer un congreso en el cual toda la conexión en internet, las sesiones van a ser totalmente gratuitas y virtuales. Muy bien, vamos a repetir esta información con gusto en nuestros canales y nos vemos pronto. Muchas gracias, un saludo. Gracias, Regina. Hemos llegado a la sección de Cuídalos.
Y en esta tarde le doy la bienvenida a nuestra coordinadora de Agricultura, Carolina Romano. Muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, señora Regina. Muy bien, ¿y usted? También muy bien, muchas gracias. Qué Hoy bueno. nos vas a enseñar, siguiendo nuestra entrevista, pues la importancia de la diabetes y también de cómo podemos medir correctamente la glucosa, ¿verdad? Exactamente, hoy les vengo trayendo cómo tomar la glucosa, la glicemia capilar, porque es muy importante. Luego muchas veces nuestros cuidadores no saben cómo tomar esta glucosa o esta glicemia capilar y es muy importante conocer estos sencillos pasos porque son muy sencillos y todos lo podemos hacer. Adelante, por favor. Okay. Bueno, primero el análisis de la glicemia capilar se realiza con el objetivo de verificar los niveles de azúcar en la sangre en un determinado momento del día, debiendo utilizarse un aparato llamado glucómetro, que ahorita los voy a especificar mejor, para medir la glicemia, la cual se utiliza una pequeña gota de sangre que es retirada de nuestro dedo, de nuestra punta del dedo, y es recomendable que pues se tome antes y después de las comidas para que se puede controlar los niveles de glucosa y de esta manera realizar ajustes en la dieta o en la dosis de los medicamentos. Si vamos a tomar la glicemia después de que nosotros hemos comido, debemos de esperar 2 horas después para poderla tomar. No antes porque nos puede hacer y nos puede salir un poquito alterada. Entonces, para este momento, lo que vamos a necesitar para tomar la glicemia es un glucómetro. Este es el aparatito, este es un glucómetro. Vamos a necesitar un puntero, una plumilla. Vamos a necesitar lo que es una lanceta. Y vamos a necesitar lo que son nuestras tiras reactivas. Aquí están, mis tiras reactivas. Eso es lo que vamos a necesitar. Y también vamos a necesitar torundas alcoholadas o hay algunas toallitas que ya vienen con el alcohol y nada más para abrirse y poderla tomar. ¿Qué es importante en este paso? Primero, hacer nuestro buen correcto lavado de manos. En este momento yo voy a utilizar tanto gel antibacterial, pero es recomendable lavarnos bien las manos, hacer nuestros momentos de lavado de manos. Primero, frotando nuestras palmas. Después, vamos a ir con nuestros dorsos de las manos. Lo vamos a hacer nuestras palmas así, realizando nuestro buen lavado de manos. Después vamos a hablar sobre el buen lavado de manos en otro espacio que podamos tener. Ya que hayamos tenido nuestro lavado de manos, vamos a proseguir a hacer la toma de la glicemia. Primero vamos a agarrar lo que es una torundita con alcohol. Si nuestra torundita con alcohol está muy empapada de alcohol, no lo vamos a hacer en el mismo donde está el torundero, sino en un botecito vamos a exprimir el exceso de alcohol para que no esté tan empapada nuestra torunda. Vamos a agarrar la mano de nuestra paciente. En este caso voy a agarrar esta parte, no aquí, no en la yema, sino vamos a agarrar los laterales del dedo de nuestra paciente. Ahí se hace la punción. Limpio, limpié una vez, volteo mi torunda y limpio otra vez. Y no voy a soplar, no le voy a hacer nada. Voy a dejar que el alcohol se absorba solito, mientras que voy preparando los demás pasos. Voy a agarrar el glucómetro y voy a meter la tira reactiva en el glucómetro. Si se dan cuenta, va a marcar unas letras. Tengo que esperar hasta que me marque una gotita, que es donde me va a marcar para poner la gotita de sangre que voy a extraer de mi paciente. Nuestra plumilla, lo que vamos a hacer, vamos a separar la cabecilla de nuestra plumilla y vamos a poner nuestra lanceta, quitando la puntita de arriba y cuidando de que yo no me puncione. Si me llego a puncionar,
esa lanceta ya no me sirve y debo de agarrar otra nueva. Ya que puse la lanceta, voy a tapar la plumilla y la voy a colocar en estos números. Aquí hay unos números y dependiendo de la piel, de cómo la tenga mi paciente, si la tiene muy delgadita, pues le voy a poner un número, lo voy a poner en un número 2 o en un número 3. En este caso, yo lo voy a poner en un número 5. ¿Y qué es lo que voy a hacer? La voy a apretar de esta parte de arriba y queda cargada mi plumilla. Ahora, voy a volver a agarrar el dedo de mi paciente y voy a hacer la punción. Voy a pegar bien la plumilla a su dedo y voy a pinchar. Voy a hacer un poquito de presión para que me pueda salir la gotita de sangre. Y voy a agarrar mi glucómetro y voy a poner esta gotita de sangre en mi glucómetro. Ya te tengo que haber escuchado un tic. Ese tic es que ya marcó nuestra glucosa y le voy a poner nuestro pedacito, otro pedacito de algodón a mi paciente para que mantenga presionado ahí. Y ahora sí, ya que marcó, bueno, ya que sonó el tic, luego va a marcar nuestra glucosa. Aquí ya está la marcación de la glicemia capilar que obtuvimos de nuestra paciente. ¿Esto para qué nos sirve? Este análisis pequeño de glucosa y es muy útil que nosotros lo vayamos anotando en una libreta para saber cuáles son los valores que tuvimos durante el día. Esto va a controlar el efecto de los medicamentos para la diabetes sobre los niveles de glucosa que tenemos. Tal vez nuestros pacientes en un momento lo puedan manejar muy altos o los puedan tener muy bajos. Y podemos identificar los niveles de glucosa en sangre, seguir el proceso respecto al objetivo, por ejemplo, los tratamientos, algunos medicamentos que les han recetado a nuestros pacientes, luego hacen afectaciones en nuestra glucosa y con esto nos podemos dar cuenta si le debemos de decir al médico que lo baje o que lo cambie o que ese medicamento no le está cayendo bien a nuestra persona mayor. Y también es importante tomarla para conocer la alimentación que nos afectan también nuestros niveles de glicemia capilar. Esto es un pequeño cómo enseñar a tomar la glicemia. Muy bien, muy interesante y ojalá pues quienes nos escuchan pues puedan volver a verlo para tomarla correctamente. Nada más, si nos puedes decir, finalizando tu participación, los niveles normales de la glucosa, por favor. Claro que sí. Los niveles normales en la persona mayor, en ayunos no debe ser mayor a 110. Y si una vez comido algún alimento después de 2 horas, los niveles normales deben estar un poquito arriba de los 100. Muy bien. Allí tenemos dos peligros, ¿no? O sea, cuando esté demasiado baja o demasiado alta la glucosa, puede haber pues un choque o un coma. En ambos casos, por eso es muy necesario que sepamos. Hay personas que viven con niveles relativamente altos de glucosa y compensan, pero aún así, si son niveles arriba de 250, hay que ir rápidamente a un hospital y si están por debajo de 50, también hay que ir rápidamente con el De hecho, muchos glucómetros, se me pasaba a informar, muchos glucómetros cuando marca una cuando marca puras letras, es dependiendo el tipo de glucómetro, es que es porque tenemos arriba del parámetro normal. Por ejemplo, mi glucómetro, si pasamos de los 500 de glucosa, ya no marca y marca la letra L1. Entonces, cuando pasa eso, hay que ir rápido al hospital porque pues tenemos más de 500 o dependiendo de qué marca de glucómetros, porque hay unos glucómetros que pueden marcar más de 500,
Entonces hay que ir al hospital en esa parte. Entonces siempre hay que también leer las instrucciones de qué parámetros son los que llega el glucómetro, y si nos pasamos de eso, es importante ir al hospital. También en el otro lado hay que hacer algo para que el paciente no llegue al choque. Exactamente. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Llegamos a la sección de Alzheimer y la familia. Y le doy la bienvenida en esta tarde a la coordinadora de psicología, la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera. Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola Regina, muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Aquí ya nuevamente lista para compartir un tema más con nuestros radioescuchas y las personas que nos siguen. Claro que sí. Hoy nos traes y nos vas a hablar con el tema de roles familiares invertidos, su impacto en el Alzheimer. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues sí es un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de estos roles invertidos que, aunque ustedes no lo sepan, muchas veces damos cuenta. Quiero empezar este tema compartiendo con ustedes la definición de la palabra rol. Muchos lo hemos escuchado y quizá en algún momento que lo escuchamos, de pronto nos imaginamos que es poder pensar como en juegos, en teatro, incluso en papeles. Y pues sí, tiene que ver con eso, porque si lo aplicamos al ámbito familiar, muchas de las actividades que realizamos están enfocadas a una cuestión de rol dentro de esta familia. O sea, que los juegos, el teatro y los papeles de los que hablo, pues están muy cerca de la realidad. Cuando hablamos de un rol familiar, estamos hablando de ese papel justamente que cada uno de nosotros llevamos a cabo dentro de la familia. Es decir, el papel de padre, el papel de madre, papel de hijo o hija, que son los principales papeles dentro de un ambiente familiar. Y cada uno de estos papeles tiene funciones, pero ojo, el hecho de tener nosotros un rol dentro de la familia no significa que ese rol esté apegado al papel, sino que muchas veces el rol lo podemos representar, pero no tiene que ver con una función, digamos, que sea algo distinto a nuestra esencia dentro de la familia o dentro del núcleo familiar. Les voy a poner un ejemplo. Puede haber, ya ahorita tenemos una variedad de estructuras familiares, pero puede ser que dentro de una familia haya dos hombres teniendo esta integración o este rol, digamos, de pareja, pero uno cumple una función parental, que es decir, el rol de papá, y otro maternal, que es decir, el rol de mamá. Entonces, no significa que al estar dentro de la familia tenga que ser una madre biológica quien tenga que asumir el rol maternal, porque ya vimos que en este ejemplo que les estoy comentando, resulta que un hombre, por ejemplo, puede asumir un rol maternal. Entonces, cuando hablamos de las funciones, son esas características que llevamos a cabo dentro de la familia y que muchas veces nos lleva a preguntarnos cuál es el rol que estoy teniendo dentro de mi familia. Con el rol, nosotros vamos a facilitar una estructura familiar. Porque un papá, por ejemplo, hablando de un rol parental, este se asigna a la pareja, pero dentro de la pareja está el rol de papá y el rol de mamá, pero entra en lo global dentro de un rol que se llama parental. La pareja tiene la función de proporcionar cuidado, protección, alimentación, cobijo, cariño, respeto, seguridad, todos estos elementos necesarios que lo ligan a este rol parental y que ayudan a los niños en su estructura pues de personalidad y para que puedan estar en un ambiente social lo mejor que se pueda. También en una familia encontramos el rol conyugal. Este rol lo asume la pareja, como lo dice el concepto, y aquí lo que realiza como funciones es el mantener la pareja como tal, la estructura de la familia, compartiendo momentos donde van a educar a los hijos, y muchas veces el rol conyugal se mantiene alejado del rol paternal. ¿Por qué? Porque el rol conyugal lo que hace es que manejan temas o funciones relacionadas
a la pareja, como por ejemplo temas sexuales, económicos, laborales, y pocas veces se involucra a los hijos. Es decir, que hay una delimitación en estos conceptos. Y si nos vamos a otro tipo de rol dentro de la familia, pues encontramos esta función que cumplen los hijos, que es el rol filial, que es estar dentro de la familia, sentido de pertenencia, tener esta función de aprender, de crecer, de evolucionar. Y nos vamos a un rol más, que es el rol fraternal. Cuando se da este rol fraternal, pues también tiene que ver con los hijos, porque ellos empiezan a tener esta complicidad, este apoyo, saben que viven en el mismo espacio, pueden tratar y hablar de temas relacionados a ellos, perdón, y estamos hablando de este rol fraternal entre hermanos. Ahora, cuando una familia tiene muy bien estructurado su rol dentro de la familia, su papel dentro de la familia, sus funciones dentro de la familia, y están definidos, entonces cada miembro cumple con eso que está encomendado, se apoyan, se proporcionan seguridad, estabilidad, hay buena comunicación, se generan habilidades, y pudiera ser que estamos hablando de una familia modelo, ¿no? Donde cada uno se adapta a estos cambios evolutivos que hay en la familia, o aquello que nosotros llamamos el ciclo vital de una familia. Pero ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa si los roles se invierten? Es decir, ¿qué pasa cuando los hijos, por poner un ejemplo, empiezan a asumirse como padres de sus padres? Un ejemplo lo podemos ver en una situación real donde un papá alcohólico llega a su casa y de pronto pues llega tomado, tambaleándose, no sabe cómo llegar a su cama, llega pues no reconociendo a su familia, queriendo saber dónde está su cuarto. Y de pronto la mamá dice, no, yo ya me cansé de este señor y yo no le voy a ayudar. Pero de pronto el hijo se da cuenta de esta situación, y muchos hijos en esa conciencia de ayuda lo que hacen es asumir un rol paterno, ya lo decíamos hace ratito, parental, en donde van por el papá, lo sostienen en su hombro, pasan su brazo incluso por su hombro, lo ayudan a desplazarse a su cama, lo acuestan, le quitan los zapatos, a lo mejor le desabotonan la camisa para que esté cómodo, lo acuestan bien, lo tapan y lo cuidan, están al pendiente de que no vaya pues a tener. ¿No es esta una función de protección que hablábamos que era función del papá? No es una función de proporcionar cariño, que hablábamos de una función del papá también, de proteger, de cuidar, de atender. Y entonces nos damos cuenta que si esto, vamos a suponerlo, en alguna ocasión puede suceder que el papá está enfermo y ocurra esto mismo, y el niño asuma ese rol, porque el papá está enfermo, de cuidar a su papá, ¿no? Estaríamos hablando de otra situación, pero si ocurre muy seguido que el papá llega tomado y esta función la realiza el niño, entonces estamos hablando que está asumiendo una función que no le corresponde, que no es propia para una persona que es menor de edad y que debería estar haciendo otras cosas. Entonces, fíjense lo curioso de esto, por eso traje el tema el día de hoy. Resulta que muchos cuidadores que en este momento, tal cual, están brindando una atención y un cuidado a su paciente con demencia o con Alzheimer, muchos de ellos fueron niños parentales, o esto que le llamamos nosotros un concepto de la parentalización, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto, pero la parentalización, que es cuando el niño ocupa el lugar del papá o de la mamá y hace funciones específicas. Y entonces en la historia de vida de los cuidadores que ahorita están atendiendo a un paciente con Alzheimer, descubrimos que en su infancia fueron varios de ellos niños que asumieron un rol y que en algún momento se fueron transformando en cuidadores de sus cuidadores, es decir, en cuidadores de sus papás. Y aprendieron habilidades, aprendieron formas de relacionarse en la atención de alguien, que en este caso pudo haber sido su padre o pudieron haber sido otros hermanos. Ustedes han escuchado también cuando una hermana mayor
o hermano mayor atiende a los niños o sus hermanitos menores y también asume este rol. Entonces descubrimos en entrevistas que nos hemos percatado de que varios cuidadores, insisto, que ya realizan este cuidado, aprendieron estrategias durante la infancia. Y entonces entraron a este terreno de la parentalización o parentificación, que es un término que hace referencia a la inversión de estos roles entre padres e hijos. Entonces, esta parentalización es un proceso, por el cual el niño o el joven se convierte en padre de su madre o madre de su madre. Y, como les decía, asumen esta responsabilidad y, ojo, llegan a una edad donde adquieren muchas veces madurez, pero también vemos que estos jóvenes son como empujados por este papel de cuidadores de sus hermanos menores o como les decía, de los cuidados mediadores, digamos, de sus padres, encontrándose así en una situación donde en muchos momentos a ellos les puede traer problemas, porque no decimos que esté mal, pues, porque los ayuda a madurar, pero también puede traer consecuencias porque no se desarrollaron dentro de un ciclo normal que podríamos nosotros considerar establecido para ellos. Entonces, cuando asumen este rol de cuidadores, se ven privados de prácticas que podríamos considerar propias para su edad, como les decía, y su desarrollo, por supuesto, también se ve limitado. Ahora, les quiero compartir, por favor, para que las anoten, para que las tengan muy presentes, para que se identifiquen ustedes como cuidadores y vean el impacto que puede tener siendo cuidador ahora de una persona con demencia o Alzheimer. Si ustedes tuvieron estas características, que son algunas señales de que ustedes pudieron haber transitado durante su infancia en esta parentificación y que por eso ahora ustedes son los cuidadores de su paciente. Por eso ahora ustedes asumen un rol, porque ya traen establecida una estructura desde la infancia. Entonces, vayan apuntando, tomen nota porque esto está muy interesante. Primera señal, cuando han crecido sintiéndose que tienen que ser responsables siempre. La responsabilidad está de por medio. Segunda señal, que han tenido dificultades para poder jugar o que les cuesta trabajo jugar, porque durante su infancia no hicieron esto. Atendieron a personas, a su papá, a su mamá, a un enfermo, a unos niños, pero no tuvieron posibilidades de jugar. Entonces, no saben jugar o les cuesta trabajo jugar o no saben soltarse, digamos, es decir, entrar a un tema de conversación, de broma y de juego porque no fluyen, dado que tienen que ser responsables y asumir cierta madurez. Muchas veces se podrá notar, siguiente señal, que les gusta sentir el control o tener control de las situaciones, por ejemplo, porque como ya han aprendido a controlar en otros momentos situaciones, pues ahora es más fácil y lo siguen haciendo. Cuando de pronto ustedes se dan cuenta que se encuentran inmersos en discusiones y problemas de cuidadores. Cuando ustedes se dan cuenta que alguien habla sobre el cuidado, la atención y demás, y ustedes se involucran en esa conversación, significa que ya han aprendido a involucrarse en otros momentos en esas conversaciones y saben cómo cuidar. Por eso quieren interferir o quieren aportar ideas o comentarios porque saben del cuidado. Otra de las señales es que, por ejemplo, ustedes pueden tener, sentir que tienen que dar responsabilidades a alguien que no tiene edad para asumirlas. Como ustedes asumieron responsabilidades a muy temprana edad, ahora quieren que aquella niña o aquel joven que no está haciendo nada, pues que haga algo. Y a lo mejor entonces de pronto estamos dejándole al joven de la casa que asuma responsabilidades del cuidado de un paciente con demencia, porque como yo lo hice antes, también quiero que lo haga y que aprenda esta situación, y entonces le estamos privando de tener otras formas de divertirse o de otras situaciones apropiadas a su edad. Entonces, cuando ustedes se noten que están haciendo eso, es porque es una señal de que fueron en algún momento en esta inversión de roles con la parentificación, fueron educados así. También, otra de las situaciones es que les guste recibir a menudo elogios de qué tan bueno eres en eso que haces y qué tan responsable eres en eso que haces. Y esos elogios tienen que ver con la forma y educación y disciplina
de estar atendiendo a alguien, porque es algo que muchas veces se refuerza y que a veces no nos gusta ser cuidador, pero si alguien lo aplaude y nosotros sabemos que sí tenemos habilidades, aunque no nos guste, lo seguimos haciendo, porque hay reforzamiento social de por medio. Y bueno, también otras de las señales es no recordar que uno fue niño, sino que uno atendió pañales o que uno cuidó al papá que se tomaba o que uno estuvo atendiendo otros asuntos. Entonces, estas son algunas señales que nos pueden ayudar a descubrir si nosotros tuvimos esta situación de parentificación durante la infancia y por eso nuestro papel ahora como cuidadores se ha vuelto a lo mejor un poco más amigable, digamos, o más como que encaja mejor con nosotros, como un traje a la medida, porque ya traemos esto de la disciplina. Entonces les dejo esta reflexión, espero que haya sido un tema muy interesante, piénsenlo y bueno, pues ya nos estarán haciendo sus comentarios en el chat, aquí estamos disponibles para ustedes en el área de psicología, aquí en el Centro Mexicano Alzheimer. Muchísimas gracias, Ana Lilia, como siempre, muy interesante lo que nos platicas de los roles y pues que hasta cierto punto inconscientemente los estamos asumiendo, ¿verdad? Entonces es importante hacerlos conscientes, buscar ayuda y de que cada quien pues asuma lo que le corresponda. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Al contrario, Regina, muchas gracias. Bonita tarde. Hasta pronto. Hemos llegado a la sección de la música y ellos. Y le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau. ¿Qué nos trae? Hola, señora Regina. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos va a traer la canción del... El Silbidito, una canción muy bonita que le gustan a nuestros adultos mayores en nuestras sesiones. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Gracias. La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío. La niña que a mí me quiera ha de ser del gusto mío. Ha de salir a la puerta cuando yo le haga. Antenoche vi a tu padre y me invitó a desafío. ¿Por qué? Antenoche vi a tu padre y me invitó a desafío. El tonto se fue adelante y yo atrás haciendo. A la noche voy a verte expuesto al agua y al frío. A la noche voy a verte expuesto al agua y al frío. Allí te espero en la esquina y me quedo haciendo. Aquí se acaban los versos del amor y el desafío. ¿Por qué? Aquí se acaban los versos del amor y el desafío. La niña se fue con otro y yo me quedé chiflando. Aquí se acaban los versos y yo me quedé chiflando. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Mau. Gracias, señora. Nos vemos la próxima semana en este espacio. Cuídense mucho. Un abrazo. Bonita tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestra transmisión semanal Conexión Alzheimer. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy las gracias. Las gracias a mis compañeras por hacer posible este espacio para y con ustedes.
Y las gracias a todos ustedes quienes nos han estado acompañando una hora más en nuestro programa semanal. Los esperamos la próxima semana, el próximo martes a las 6:30 a la Conexión Alzheimer. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Hasta luego.